Hola de nuevo, esta ya es nuestra sección 3, la última sección de este módulo. Espero que hasta ahora hayan aprendido mucho y dejé este tema para esta última parte porque creo que ya recoge esa discusión que tuvimos acerca de Colombia en la Convención de la UNESCO, nuestro marco normativo, y ahora sí es a través de esas dos herramientas cómo se genera esta política para la salvaguardia del patrimonio inmaterial y qué es lo que hace finalmente. La política tiene como objetivo principal generar la capacidad social de gestión sobre el patrimonio cultural. ¿Para qué? Para el desarrollo humano de las personas. Hay un punto muy importante y es que claramente esto se enmarca en la salvaguardia, claramente esto se enmarca en una intención de promover que estas manifestaciones sean viables para que perduren en el tiempo, pero lo más importante de esta política, reitero, es la capacidad social de gestión ante este patrimonio de todos los grupos que se integran a esos para fomentarlo como una condición necesaria para el desarrollo y el bienestar colectivo de todos. Esta política viene de una serie de consideraciones, pero yo quiero retomar acá dos pequeñas, que es que las medidas de salvaguardia deben partir de iniciativas de organizaciones propias. Esto debe ser algo que viene, por decirlo así, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es una invitación a que las comunidades reflexionen acerca de su propio patrimonio y decidan salvaguardarlo, decidan por ellos mismos. No hay necesidad de que el Estado llegue y les diga, oiga, aunque ha sucedido, pero digamos que a lo que propende es a esa reflexión interna. Igualmente, dice que estas medidas deben incorporarse con las instancias públicas. Como les dije en la sección anterior, en el marco normativo institucional es muy importante que estas comunidades, si bien a veces yo sé que hay unos retos locales bastante importantes, puedan articularse con esas instituciones locales porque son las que les van a dar el respaldo para una serie de procesos de salvaguardia. Yo creo que hay que propender por esa articulación en todo caso. La política igualmente tiene unos principios. Es una política indicativa, eso quiere decir que es una guía que nos conduce a reconocer y salvaguardar esas manifestaciones, tanto como Estado como personas de nuestra comunidad. Todo eso para salvaguardar estas expresiones del patrimonio inmaterial y colectivo. Es una política también flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que está en permanente construcción, que busca adecuarse a los cambios de contexto social, también a las circunstancias. ¿Cómo ha evolucionado esta historia de implementación de la convención desde el 2008 hasta el 2015? Es que si ustedes se ponen a ver, son 7 años de empezar a implementarla y esos 7 años han traído un montón de cambios. Ha sido también un tema de ensayo y error. Ahorita pasamos a eso, pero también las comunidades empiezan a apropiarse de esta política de una manera distinta. Es una política colaborativa. ¿Por qué? Porque impulsa por un lado los esfuerzos de las comunidades para que consoliden esas formas de organización propias, para fomentar su desarrollo, para fomentar sus expresiones culturales. Entonces es ese trabajo del Estado con esas comunidades. Vayamos ahora al PCI en la práctica. Como ustedes vieron en sus textos, y por eso no me voy a detener porque ahí está escrito pues bastante completo, hay varias estrategias, por decirlo así, en el que se centra esta política de patrimonio inmaterial, y esas estrategias han sido también adoptadas desde el Estado como unas líneas de trabajo o como unos programas. Entonces encontramos, por ejemplo, todo el tema de inventarios e investigación sobre el PCI, está un tema de memoria y patrimonio, también hay una política de cocinas tradicionales que hará parte de este diplomado también en un módulo particular, así como la memoria. Está también todo el tema de la lista representativa, eso también hará parte de uno de nuestros módulos. Están los planes especiales de salvaguardia que son una condición para esa lista representativa. Está esta estrategia de fortalecimiento de capacidades para la apropiación de la salvaguardia del PCI. Y hay una línea también que trabaja el tema de artes populares y tradicionales.
No voy a ahondar en este tema, como le digo, porque los tienen en sus textos. Lo que me interesa acá es la discusión que genera esta política. Este texto, y como les dije en la guía de trabajo, es interesante que le echen una revisada, que vean cuáles apartes les interesan. Yo ahí les recomendé unas partecitas, pero acá lo que a mí me parece que es bastante fascinante es esos espacios de participación que las personas han generado en la implementación de la política. No tanto el Estado, sino como es un poco algo dinámico, es como se sembró una semilla que era esa política de salvaguardia, le empezamos a echar agua, que es, hagan de cuenta, estas instituciones políticas, estas herramientas jurídicas para poder impulsar este movimiento, ahí le echamos el agua y empezó a crecer algo que no supimos cómo iba a crecer. Es cuando uno siembra una mata, uno nunca sabe si la mata se va a averanar, si va a salir bien, si va a florecer, si no va a florecer. Eso es algo bastante dinámico, como la cultura misma, y eso fue lo que pasó con este tema de la política. ¿Y qué fue lo que empezamos a ver? Que las mismas comunidades, y también un poco por nuestro contexto, por este tema que les expliqué antes de la Constitución del 91, un tema también de reivindicación cultural, de diversidad, etcétera, empiezan a tener sus propias agendas. Entonces, esta política, al abrir un espacio de discusión para la participación en la salvaguardia, pues da una herramienta muy interesante que empieza a adicionarse con una serie de herramientas que ya venían desde la Constitución del 91 y que ciertas comunidades empiezan a apropiarse como un tema de reivindicación, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, temas indígenas, tenemos temas afro, tenemos incluso temas campesinos muy interesantes y unos procesos muy interesantes que se empiezan a dar alrededor de esos espacios que genera la política, ¿cierto? Y aquí lo interesante es preguntarse cómo las comunidades, de acuerdo a sus propias necesidades, han cogido esa política para un propósito. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la lista nacional, la lista representativa del ámbito nacional de Colombia, tenemos manifestaciones que entraron porque su manifestación es muy fuerte y su interés es que siga, y su interés es darle, digámoslo así, un estatus o una divulgación. Necesitan de pronto un plan, pero no necesariamente, pero tenemos a otras que entran como una manera de contar su historia, de figurar en la importancia de esta creación de nación, de reivindicar un tema étnico, por ejemplo, de reivindicar una parte oculta de la historia. También tenemos unos procesos de memoria muy interesantes que están entrando a hacerse oír de maneras que antes de pronto no eran tan evidentes. Entonces, eso es lo interesante de la política. Ustedes cómo la van a usar para su salvaguardia, pero más allá de eso, ¿de qué habla su salvaguardia? ¿De qué habla esa manifestación en particular? ¿Qué historia nos está contando? ¿Qué no sabíamos de nuestro país y qué esa historia a través de esa manifestación lo va a impulsar y lo va a divulgar? ¿En qué los va a ayudar a ustedes como comunidad? ¿Puede ayudar? ¿No puede ayudar? Las manifestaciones son tan variadas que no hay una respuesta única para todo. Realmente cada comunidad necesita, a través de un ejercicio que yo diría es bastante profundo, reflexionar acerca de su patrimonio inmaterial, porque uno sabe qué es, uno en el fondo siempre sabe que es importante, pero lo que hemos visto en distintos procesos es que una vez uno se sienta a reflexionar y a poner eso que uno ya sabe en el corazón de manera consciente, es algo muy interesante para saber uno qué es lo que quiere hacer con ese patrimonio. Y esa es la discusión más interesante, diría yo, que nos proporciona esa política de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Porque todos hacemos parte de un país supremamente diverso, que tiene muchísimas cosas por contar. Y esas muchísimas cosas por contar, todos las queremos saber, pero no todos las queremos contar. Entonces,
¿Ustedes cómo quieren hacer parte de esta historia? Y cuando digo ustedes, no solo me refiero a la comunidad portadora, sino también a la institucionalidad o a personas que son gestores culturales que no necesariamente tienen que ver directamente en cuanto a ser portadores de esa manifestación, ¿cierto? Sino que simplemente quieren promover esa cultura y sienten la importancia y quieren valorarlo. Porque uno de los propósitos, y yo no sé si ustedes se acuerdan de nuestra primera sección, tanto en los textos como en el video, la discusión es cómo poner en valor esos elementos de la vida cotidiana que hacen de una cultura única. Cómo poner en valor esa historia que hace de esa manifestación algo único y generalmente no solo para un municipio, para un departamento, para un país, sino para el mundo entero. Porque realmente el patrimonio inmaterial no tiene más importancia por estar en una lista de la humanidad o en una lista nacional o en una lista departamental o por ser simplemente un proceso de recuperación de memoria o por ser simplemente algo de pronto más pequeño y más local. Es que lo importante, y esa es realmente mi punto de vista, lo importante de la salvaguardia no es tú que alcanzas hacia afuera, sino que alcanzas hacia adentro. Estás realmente logrando generar unos espacios de transmisión de las tradiciones, de la cultura, estás realmente generando una cohesión en torno al interés por salvaguardar esta manifestación frente a unos retos muy grandes que hay hoy en día, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y me refiero no solo a la globalización, sino hay unos temas, por ejemplo, de desarrollo bastante complicados en los que todos hemos tenido que aprender a compaginar, pero hay también unos temas de que los jóvenes ya tienen otros intereses. Eso pasa mucho en los oficios tradicionales. Si hay gente en el campo y los jóvenes se quieren ir a las ciudades, ¿quién va a retomar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los cambios territoriales que hay en el país? Entonces, el hecho de sentarse a reflexionar un poco sobre el patrimonio, desde cualquier punto, y ustedes van a verlo en los módulos que continúan en este diplomado, es un ejercicio supremamente interesante y yo creería que es lo más importante que uno puede hacer para la salvaguardia, es precisamente, por decirlo así, verbalizar ese sentimiento de arraigo que se tiene adentro gracias a pertenecer a una manifestación cultural. Entonces, como ven, y un poco para retomar todos los temas que hemos hablado, y que a mí me encanta cómo se resume en esta política también, tenemos unas obligaciones a nivel jurídico, como Estado, digamos, tenemos un marco normativo que nos da las herramientas para generar una serie de procesos y tenemos esta política que nos da unos lineamientos y, por decirlo así, unos consejos o unas opciones de pasos a seguir para la salvaguardia de nuestro patrimonio. Y de nuevo, la invitación que a mí me gusta hacer en estos videos, porque en las lecturas les hago otras, es cuál es su espacio, cuál es su lugar en este proceso que es amplio y en los que hay muchos actores que tienen distintas partes que jugar, distintos roles. ¿Cuál va a ser el rol de cada uno de ustedes? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el rol que ustedes pueden promover al interior de su comunidad? ¿Cuál va a ser el rol que ustedes van a hacer como individuo? ¿Qué van a promover ya a nivel colectivo? ¿Pueden incidir en eso? ¿No? Pueden ser, por ejemplo, un puente entre la institucionalidad y la comunidad, pueden ser unos facilitadores para que los portadores de las manifestaciones conozcan estas herramientas y puedan usarlas según la reivindicación que ellos quieran hacer. Es que las reivindicaciones no son necesariamente grandes revoluciones, son, diría yo, unas revoluciones al interior. Y como decía alguien en un encuentro nacional de patrimonio, esta salvaguardia es reconocer lo propio y es valorar eso propio y es aprender sobre lo propio y profundizar en esas tradiciones que siempre han estado ahí, pero que de pronto uno a veces no les pone mucha atención. Y es cambiar esa atención hacia eso, y ahí está el eje de la salvaguardia. Ahí está el eje de la salvaguardia. Una vez uno puede hacer eso, lo otro es ver qué herramienta uno quiere utilizar, qué clase de proceso quiere uno hacer. Pero una vez uno toma conciencia de lo que quiere salvaguardar, y una vez las personas que están ahí se empiezan a poner de acuerdo, eso empieza a coger un momento.
Y en ese momentum es muy importante esa participación. Claramente en la participación siempre vamos a tener un problema, es que va a haber alguien que no está de acuerdo, ¿cierto? Pero igual, pues eso también es lo interesante, porque no está de acuerdo, cuáles son las distintas posiciones. Pero reitero, esa discusión interna, como esa introspección que uno hace a nivel colectivo de lo que quiere salvaguardar, va a ser la clave para que uno, a través de todas estas herramientas que les hemos dado en este primer módulo y que espero que hayan sido muy útiles para ustedes y puedan ser muy útiles en el futuro, ¿cómo las van a utilizar? ¿Qué quieren hacer con eso? ¿A dónde quieren ir? Y eso realmente me parece que es algo súper apasionante, como cuál es el camino que puedo yo coger ahorita con todo esto que hay, con unos esfuerzos gigantes, tanto del Estado como de las comunidades que les digo que han venido haciendo procesos durante estos 8 años y que gracias a ellos se han generado una serie de metodologías, una serie de líneas, una serie de canales para poder salvaguardar y propender por la salvaguardia de este PCI en Colombia. Entonces, la invitación final de este video es realmente a que ustedes encuentren su papel, encuentren su rol y sean actores de esta salvaguardia y de la implementación de esta convención y de esta política nacional en Colombia. Muchas gracias.